Buenas noches, ¿qué tal? Ante todo, gracias por participar de esta aventura. Estamos tratando de reflexionar y construir desde el principio una ética entre todos los practicantes de la ciencia de datos para ver a dónde nos lleva esta aventura. Muy bien, fantástico. Mi primera pregunta es, ¿oyeron hablar del marketing? Yo por lo menos oí hablar de dos vertientes. Una indirecta que se dedica a mantener dentro de la cabeza de la gente, ¿sí? Dentro de la mente de la persona a la cual le tratan de vender, una imagen positiva, por cierto, de la marca que representan para tratar de inclinar, ¿sí? De mover la voluntad de esta persona a comprarle a esa marca cuando se la encuentre por delante, en el supermercado, en la calle, donde sea. La otra vertiente del marketing es el marketing directo. Este es un poquitito más delicado. ¿Por qué? Porque se encarga de plantar, ¿sí? De meter a presión una pulsión inmediata, tiene que ser ya, en la mente de la víctima del prospecto, para que compre, para que compre en ese instante. Muy bien, tenemos estas dos vertientes del marketing. ¿Qué les pasa a las dos? Bueno, a ver, habrá gente que no quiere decididamente mi producto. Acá lo encontramos dentro de los puntitos rojos. Por otro lado, habrá gente que sí quiere mi producto, pero no lo puede pagar. Lo encontramos reflejado en los puntitos azules. Entre ellos, en los puntitos celestes, nos encontramos a los que sí quieren mi producto y además también lo pueden pagar. Uno dice, caramba, qué dura que está la calle, y cada día más. Sin embargo, mi publicidad, por la cual yo pago, tanto en el mundo directo como en el indirecto, por cierto, ¿quiénes la reciben? Y un montón de gente. Ah, eso es bueno. Bueno, hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque muchos de los que la reciben no la podemos hacer rendir. Ya sea porque no quieren mi producto y entonces es absolutamente inútil darles mi publicidad, o porque sí lo querrían pero no lo pueden pagar. Entonces también es inútil darle mi publicidad. Contribuyo a su frustración, lo cual quizás socialmente es no trivial. Pero además estoy desperdiciando yo mis recursos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. Acá es donde la ciencia de datos viene en auxilio de el marketing. ¿Para qué? Bueno, un poco para primero encontrar quiénes son los que comprarán. Esto es discriminar. Suena feo, pero se llama así. Distinguir los que van a querer comprar, distinguir los que van a poder pagar de todos los otros, de manera de mejorar mi foco, que me dirija a los poquitos celestitos que tengo en el medio. Y después de eso, todavía, una vez que tengo a mis celestitos identificados, a aquellos a los que vale la pena mandarles mi mensaje, tengo que agarrar y ver qué mensaje a cada subgrupo de ellos los va a mover óptimamente a comprar. Entonces, la ciencia de datos me sirve para discriminar los que sirven de los que no y para sintonizar, o sea, para adaptar el mensaje a cada una de mis audiencias de acuerdo a sus peculiares características. Bueno, ¿y por qué esto es un problema? Dicen, viene todo bien, estamos haciendo las cosas cada vez mejor. El problema es que al sintonizar, la fuerza con la que muevo a cada individuo se hace cada vez más potente. ¿Por qué? Porque a medida que identifico subgrupos crecientes
en cuanto a lo que sé de ellos, decrecientes en cuanto al tamaño de la audiencia, puedo identificar cuáles son las características de esos grupos. Puedo saber qué resortes apretar para que la gente reaccione más automáticamente. Como un ejemplo, si a ustedes les gusta, pueden mirar la película Volver al Futuro, donde al protagonista, cada vez que le decían gallina, se acababa su juicio racional y era inevitable que se lanzara en el curso de acción que le proponían. Bueno, muy bien. A medida que tenemos una sintonía mayor, tenemos un grupo menor en tamaño, pero tenemos más poder. Cabe preguntarnos, Marty McFly, si realmente era libre cada vez que le decían gallina. O sea, a medida que vamos reduciendo nuestro foco y concentrándonos con mensajes más poderosos en menos individuos, si realmente el individuo conserva toda su libertad intacta o la va perdiendo por fetas. Bueno, todo un problema. Entonces agarramos y decimos, muy bien, la gente es racional, olvidémonos, no hay un problema. Porque como todos son libres y racionales, cada uno obrará por sí mismo en su mejor beneficio. Bueno, malas noticias, nada que ver. La gente no funciona de una manera racional. Por lo menos no todas las veces. Podemos hacer múltiples experimentos, no me propongo probar el punto acá, ¿sí? Al que le interese este tema, que por cierto es apasionante y a mí me sacudió la cabeza en el pasado, les recomiendo el libro Pensar rápido, pensar despacio, que trata este tema y que se fije cómo el autor, Kahneman, muestra todos los puntos no racionales que tiene nuestra forma de acceder a la realidad. Veamos algunos pequeños ejemplos. Agarramos una población de personas, la dividimos en dos al azar. A la primera mitad le mostramos estas tres imágenes, el corazón, la pareja, ¿sí? Y le pedimos que complete esta palabra. Bueno, la mayoría de ellos la va a completar con una Z. Ahora agarramos la otra mitad y le mostramos estas tres imágenes de fuego, incendio y bomberos. Y le pedimos que completen esta palabra. De casualidad no, a propósito, lo que ven es lo mismo que tenemos del otro lado. Sin embargo, cuando ellos lo completan en su mayoría con S y no con Z. Entonces, a través de las imágenes, hemos preparado a sus cerebros para que respondan de una manera distinta. ¡Wow! ¿Nos puede llevar esto muy lejos? Increíblemente sí, nos puede llevar a mover a las personas a tomar decisiones, por ejemplo, de compra, nos puede llevar a mover a las personas a tomar decisiones políticas, a votar a uno o a votar a otro. ¡Ah, caramba! ¿Y dónde queda su libertad si yo puedo con una buena tasa de éxito, solo con mostrarle una imagen, sugerirle un camino u otro? De algún modo, estamos cortocircuitando el pensamiento crítico que podamos tener y activando decisiones a otro nivel de su personalidad. Caramba, tenemos un problema. Bueno, ahora bien, nos encontramos con una tecnología poderosa en el sentido que puede modificar cómo se comporta la sociedad, por lo tanto tiene poder de daño, ¿sí?, sobre una amplia capa de la población, y nos preguntamos, caramba, ¿sí?, ¿esto no es lo que pasó siempre?
¿Es la primera vez que aparece una tecnología con poder de daño y, digamos, la humanidad se la come? ¿Se la lleva puesta? Bueno, veamos lo que pasó con las tecnologías armamentísticas, que todos tenemos más o menos presentes. Al principio, digamos, 1000 años, 2000 años, peleaban pocos y morían pocos. Si algo vale para los ejércitos de la antigüedad, para los ejércitos medievales, es que eran pequeños en proporción a la población que representaban. Eran pocos. Porque era difícil mantenerlos, porque la productividad de la sociedad era pequeña y entonces no podía mantener a mucha gente. Bueno. Y además las armas que usaban, acá tenemos una espada dibujada como lo que sería el recordatorio de esa época, tienen un rango de acción limitado. La espada puede matar a alguien, no sé, a 1 metro alrededor de la persona que la empuña. Y más allá de eso, es inocua. Por lo tanto, las heridas que infringían esas espadas eran heridas relativamente simples y peleaban pocos y morían pocos. La mortalidad de las guerras medievales, vista desde una perspectiva moderna por lo menos, es escasa. Bien, en algún momento introducimos las armas de fuego, lo cual fue toda una crisis y se discutió. Yo recuerdo hasta alguien que proponía tirar contra las personas de la misma fe con balas redondas, pero contra las personas que profesaron una fe distinta con balas cuadradas, porque les parecía que si no, el arma de fuego era terriblemente destructiva. Y si ustedes recuerdan, hasta los samuráis en Japón consiguieron que se prohibieran durante años las armas de fuego. Vamos a volver sobre eso. Pero fantástico. Con las armas de fuego, ya una sociedad un poquito más industrializada, con una productividad un poquito mayor, peleaba más gente y moría mucho más gente. El rango de heridas que las armas de fuego de puño o la artillería eran capaces de infringir en los cuerpos humanos era muchísimo más grande. Bueno, la tecnología siguió progresando y peleaba menos gente. Pensemos en los aviones de combate, pelean muy pocos y mueren muchos más. Caramba, esto no mejora. Y con las armas nucleares pelean poquísimos y mueren muchísimos. Bueno, ¿nos gusta esta tendencia? ¿Queremos que la ciencia de datos siga este patrón? La verdad que no, ¿sí? Entonces necesitamos imponerle algún límite. Algo que diga, pará, de acá no tenés que pasar. Muy bien, ¿de dónde puede salir ese límite? ¿Sí? Bueno, veamos lo que ha pasado con los límites para el tema del armamento, para el cual tenemos historia abundante. Bueno, para empezar, los límites de lo permitido con el armamento han ido variando en el tiempo. Se trataron de poner límites, ¿sí? Uno dice, las armas nucleares, y bueno, ¿sí? Ahora tratamos de que no, pero están por ahí. Algunas cosas, como armas químicas, bacteriológicas, se les pusieron límites y se llegó a un consenso. Y pese a tener, por ejemplo, gas nervioso, el eje no lo usó sobre sus enemigos. Se autolimitó. Uno dice, ¿cómo? Bueno, digamos, pasó. Y no porque fueran buenos, pero se autolimitaron. Entonces, depende de la relación de fuerzas. Si yo creo que el otro me lo puede hacer a mí, quizás me limito. Bien. Tenemos que límites han ido variando en el tiempo, que dependen de cuánta fuerza tenga un bando u otro, ¿sí? Y lo otro que ocurre es que, por más que mucha gente abogó por, no, el desarme, qué sé yo, la verdad, nada de esto hasta ahora funcionó. Ninguna postura del tipo fundamentalista, decir, esto es peligroso, no lo usemos, sirvió para que alguna comunidad nacional importante, relevante, dijera, no, en esta no me meto.
Y nos encontramos que todo el mundo ha tratado de protegerse a través de tener las herramientas, quizás no usarlas, pero sí tenerlas, que renunciar de plano a que las herramientas existan. ¡Ah, caramba! Entonces, los límites, si tratamos de hacerlos por el camino de la prohibición, nos encontramos con que esto por lo menos no tiene grandes precedentes positivos. Sin embargo, necesitamos límites. El daño que se puede lograr con estas herramientas de marketing focalizado, aumentado por la ciencia de datos, potenciado por el Big Data, que sintonice las propuestas al individuo, por lo tanto, haciendo un impacto importante, una mecha grande en su nivel de libertad, es para temer. Entonces decimos, bueno, necesitamos realmente límites. Ahora bien, ¿cómo pueden ser esos límites? ¿Sí? ¿Cómo tendrían que ser esos límites? Ante todo, tenemos que reconocer lo que pasa en la historia. Tienen que ser flexibles en el tiempo. Pararse en decir, no, esto no, nunca jamás, puede ser un problema. Después, la forma en la cual podemos intentar que estos límites no sean como lo que hicimos en el pasado, que no funcionó, es si los límites despiertan un consenso en la gente que los hace. Y acá mi gran ejemplo son los médicos. Hay muchas formas de hacer investigación y algunas son muy embromadas. Sin embargo, los médicos han conseguido ponerse de acuerdo mayoritariamente entre ellos para tener un marco de trabajo dentro del cual las cosas valen y fuera del cual las cosas no. Entonces, ahí tenemos un ejemplo que quizás valga la pena mirar. Después, ¿por qué los médicos hacen las cosas como las hacen? Bueno, porque sienten, la inmensa mayoría de ellos, que es así como se deben hacer. O sea, les sale de adentro. El juramento de Hipócrates, ¿sí?, es una, espero que se rían de eso, es una expresión de lo que sienten. No es una imposición desde afuera. Y por eso es eficaz. Y la otra cosa importante es evitar que los límites que le vayamos a poner a la ciencia de datos la destruyan. Y esto me lleva a una reflexión posterior. ¿Por qué? Porque habitualmente la gente tiende a reaccionar frente a los desarrollos tecnológicos emergentes. ¿Cómo? Bueno, pensando que la tecnología viene como desde afuera de la sociedad, nadie tiene la culpa, vino la tecnología y hace cosas. Es cómodo esto. Es cómodo porque ningún ser humano tiene la culpa. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la tecnología no es nadie. Y si le asignamos culpas o méritos, no importa, a la tecnología, estamos dejando fuera del gancho, estamos perdonando, estamos indultando a individuos que sí tienen las responsabilidades, los que sí hicieron las cosas. No, fue culpa de la tecnología. No, fue culpa de gente concreta que hizo cosas que no estaban bien. Ajá. Entonces, necesitamos evitar esta ruta fácil de asignarle culpas a la tecnología. Y tenemos que mantener la culpa en la zona del individuo. Muy bien. Que podrá usar la tecnología para bien o para mal. Con la misma radiación puedo atacar un cáncer o puedo matar gente. Y la radiación es la misma. Entonces, el desarrollo de la tecnología no se da en el vacío. No es porque algo es físicamente posible que aparece en la sociedad. Obviamente que si fuera físicamente imposible no aparece. Pero hay muchísimas cosas que son físicamente posibles y no se hacen. Ejemplo, la minería esteroidal. Uno podría bajarse ingentes cantidades de metales preciosos de los asteroides y traerlos y venderlos y hacer un buen negocio. Y sin embargo, no se hace.
Bueno, habrá razones, ¿sí? Pero son razones no tecnológicas, son razones de corte social, tienen que ver con inversión, riesgo, que no son magnitudes que midamos en el mundo de la física, sino que son cosas que medimos en la maestría de negocios. Nada que ver, porque los negocios, nos guste o no nos guste, son estudios sociales, ¿sí? No hay negocios en la naturaleza, los negocios se dan en las comunidades humanas. Muy bien, entonces, esto de que nos encontremos con una tecnología emergente, con el potencial para ser usada de una manera complicada, jodida, que podría destruir cosas como la democracia que valoramos. Ajá, ¿es la primera vez que le pasa a la humanidad? ¿Nunca nos pasó esto? Bueno, miramos la historia y nos damos cuenta que varias veces personas sintieron que nuevos desarrollos tecnológicos ponían en jaque la forma en la cual vivían. ¿Sí? Cuando aparece el libro, se populariza, después de que se inventa la imprenta, es una flor de revolución, es un hecho no previsto, y de repente los libros explotan. Y cualquiera, con cierto esfuerzo, puede acceder a leer libros. Y claro, los libros hablan, traen ideas, ideas no controladas. Y entonces de repente se podía leer, no sé, a Voltaire, ¿sí? Y a Diderot, y ver la enciclopedia. Y entonces en la cabecita de las personas ocurrían ideas que el párroco y el obispo no les gustaban un pepino. Y entonces, ¿cuál fue la reacción del párroco, del obispo y compañía? Pues vamos a prohibir, ¿sí? Esto no. Prohibido, prohibido. Quememos los libros. Persigamos a la gente. ¿Funcionó? Respondan ustedes. Después, ¿cuántos gobiernos intentaron la censura de los diarios para que no contaran la historia como a ellos no les gustaba? Con diferentes argumentos, diferentes excusas, muchos. ¿Están todavía por ahí esos gobiernos? ¿O cayeron también? Entonces, ¿fue eficaz la censura de los libros? ¿Fue eficaz la censura de los diarios? Uno dice el cine. El cine es maravilloso para vender ideas, porque el cine cuenta historias y las historias se meten en la cabeza de la gente. Ajá. Y el cine requiere ingentes inversiones. Por lo tanto, direccionando el crédito en el cine, puedo hacer que se cuenten las historias que me interesan. Y ni hablar de la radio o la TV, tener lista de la gente que dejó trabajar y gente que no. Y todo esto son herramientas de poder, pero yo me pregunto, a la larga, ¿les terminamos creyendo? A la larga, ¿son eficaces? ¿Cuántos padres están hoy preocupados porque sus niños lean a Voltaire y digan, no, tiene ideas disolventes? Nadie. Eso fue. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que prohibimos, nos pasan cosas. Nos pasan cosas en el sentido de que eso que prohibimos se hace en otro lado y entonces desde ese otro lado nos lo venden de una manera que quizás no es la que yo quiero, que seguramente no es la que yo quiero y seguramente no es la que me conviene. Y ni siquiera tiene por qué ser justa. Puede ser la que acomoda al interés del que lo hace, que no soy yo. Yo lo prohibí, acá no se hace y me lo hace otro. Yo no escribo libros de historia y entonces los libros los escribe otro. Yo no discuto la filosofía y me la discute otro. Y me la discute según su visión, en la cual lo mejor que puedo hacer es dejar de existir. Ah, caramba, capaz que no me conviene. Bueno, fantástico. ¿Qué termina pasando? Hoy, ¿sí? ¿Quién de ustedes está preocupado por los libros que lean sus hijos? Quizá ninguno. Están preocupados porque lean algo, pero no porque leen. Las prohibiciones, pensemos en
la prohibición de comprar dólares, que está de moda, ¿sí? ¿A quién le da ventaja? Al que los consigue comprar se hace de ellos y los guarda abajo de los ladrillos. Las prohibiciones suelen dar ventaja a los que consiguen violarlas, no a los que las cumplen. Ah, caramba, tenemos un problema. La industria, por ejemplo, la industria del libro, en los países en los cuales se acataban las prohibiciones, no la recordamos como particularmente floreciente. Antes bien, todo lo contrario. Era débil. Y entonces los libros los hacían otros con los criterios de los otros que de ninguna manera me van a convenir. ¿Sí? Entonces, como al final los libros los vamos a precisar, como al final el cine, la radio, la TV la vamos a precisar, como al final la ciencia de datos la vamos a precisar, porque el marketing es una necesidad social. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Bueno, que vamos a terminar consumiéndola, pero en vez de consumir el que hicimos nosotros y sobre el cual teníamos alguna pequeña capacidad de influencia, vamos a consumir los libros, el cine, el Big Data, generado por otros. Y entonces no nos va a convenir. Vamos a ser procesados por otros, con todo el poder y sin nada del control. Caramba, no parece ser la situación óptima. Valdría la pena que pudiéramos evitar esta circunstancia. Muy bien, ¿sí? Si queremos evitar lo que nos pasó siempre, tenemos que hacer algo distinto. Porque si repetimos las soluciones del pasado, lo que vamos a obtener son los resultados del pasado. Si decimos, vamos a prohibir, porque mis principios indican, lo que vamos a obtener son los resultados del pasado. Bueno, entonces, ¿qué podemos probar? Algo que es eficiente. Es eficiente el tener la ley metida dentro de cada uno de los actores. Y esto se consigue cuando tenemos una ética de consenso. Si todo el mundo está convencido que maneja por la derecha, no maneja mitad de la gente por la izquierda y mitad por la derecha, la cantidad de accidentes es mucho menor. Y no hace falta tener multa para manejar por el otro lado. Se consigue un consenso, autorregulado, eficiente, estable y perdurable. Muy bien. Además, si tenemos una ética de consenso y no hace falta la regulación, toda regulación es, de algún modo, un peso que la industria regulada debe soportar. Con una ética de consenso, la industria no necesita ese peso. Y si no necesita ese peso, puede florecer. Y entonces generamos puestos de trabajo de calidad locales que nos van a permitir además influir en lo que vamos a hacer desde adentro. Bien, frente a esta idea uno dice, fantástico, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar un consenso entre los que practican la ciencia de datos, entre los que consumen la ciencia de datos, los que compran, las empresas que se dedican a esto, ya sea para implementar sus planes de marketing, para hacer consultoría, donde veamos cuál es el límite entre lo que encontramos admisible para hacer o lo que nos resulta completamente inadmisible. Penosamente no he conseguido conectar la parte de chat como para ver sus comentarios y preguntas, con lo cual van a poder subirlos luego al video y trataré de responder. Muchísimas gracias por el interés, muchísimas gracias por la participación. La verdad, necesitamos que mucha gente se sume porque el consenso se construye entre muchos. Vamos a tratar de armar eventos en el futuro donde podamos dialogar de manera presencial para avanzar en esta propuesta. Muchísimas gracias, ¿sí? Hasta pronto y que la pasen maravillosamente bien. Adiós.